Espero que esté muy bien. Que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar con la videoclase de biología respecto a lo más importante que va a salir en el examen de batch, ¿verdad? Basándonos en los cuestionarios de mi autoría para poder quedar pues más claro, más bonito y más fácil. Y no haya ese problema de que pues por razones obvias no se entiende las preguntas. Okay. La primera unidad que vamos a ver se refiere a las adaptaciones biológicas, ¿verdad? Esta adaptación biológica no es más, comenzando a sacar lo que es teoría. La adaptación biológica es un mecanismo netamente animal en donde dirigido, digo netamente animal porque es un cambio brusco que tiene un ser vivo para poder modificar su correlación con los demás seres que cohabitan con él en ese hábitat. Obviamente me refiero a un ser vivo, dije animal, pero en realidad es cualquier ser vivo, ¿verdad? Tenemos varios tipos de adaptaciones, ¿verdad? Eso es importantísimo en el examen de bachillerato. Tenemos la morfológica, que son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa, que les permiten a estos superindicados animales confundirse con el medio. Por ejemplo, un camaleón, cuando tiene pues tendencia a apareamiento, puede variar su color para buscar hembra o para protegerse de un depredador, cambian de color. Eso se da también mucho en las barracudas en los mares. Más que todo ellos son depredadores y usan ese camuflaje precisamente para capturar a sus presas, ¿verdad? La fisiológica, por su parte, son cambios en el funcionamiento del organismo para estoy midiendo tiempo, que vamos a comenzar. Entonces, como activé nuevamente el Zoom, entonces tengo que medir más o menos el tiempo. Okay. Entonces, como les decía, la fisiológica es el cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema. Por ejemplo, las ardillas, algunos tipos de marsupiales, los osos, los glotones, muchos de estos animalitos hibernan. ¿Por qué estos animales hibernan? O sea, hibernar es irse a dormir durante largos lapsos de tiempo. Porque durante precisamente ese lapso de tiempo que el animal va a dormir, no va a haber comida, va a estar, en el caso de un oso polar, pues todo congelado. Entonces, precisamente en los lapsos de abundancia de alimentos, estos se llenan hasta el hastío, acumulando grasas para poder precisamente pasar durmiendo y no estar supeditado precisamente a la falta de comida. Por otro lado, también algunos tipos de animales venenosos que moldean ese veneno como tal, sean las serpientes, las ranas venenosas, algún tipo hay un animalito, se llama lagarto diablo, que hasta le secreta veneno por las espinas que tiene. Animales muy pequeños, pero que se han modificado precisamente su entorno para protegerse de la depredación. La etológica, por su parte, dice modificación del comportamiento de los organismos por diferentes causas. Cómo asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse. Por ejemplo, migración. Ok. Resulta que en ciertos lugares de África, cuando se secan los lagos, quedan algunos sectores con poquitas cantidades de mineral, o sea, dentro de las aguas, que para otro animal, pues,
es venenoso. Los flamingos viajan a esos sectores y de ahí sus colores rosados, sus colores fosforescentes por la contaminación, no contaminación, por el grado de toxicidad de lo que consumen. También las palomas, las mariposas rey, ¿cómo es que se llama? Emperador, creo que se llaman en mariposita esa, golondrinas que migran porque la falta de alimento, las temporadas, sea lluvia, sea nieve, o simplemente hay animales que procrean a su familia en otros países, entonces tienen sus nidos en respectivos lugares muy lejos de donde viven como tal. Entonces recuerden, morfológica, fisiológica y etológica o de comportamiento. Factores dentro de la adaptación biológica, ¿verdad? Factores o condiciones ambientales o ecológicas relacionados con la forma en que el ambiente y los seres vivos se influencian mutuamente. Tenemos el medio terrestre y el medio acuático, ¿verdad? Los factores más importantes en el terrestre, el clima, el tipo del suelo, el relieve. El clima incluye numerosos factores, temperatura, humedad, presencia de estaciones, entre otros, ¿verdad? Y los acuáticos, factores más influyentes son la cantidad de sal, la luz, la corriente y el tipo de fondo. Vamos explicando entonces. Permítanme un segundo a ver si puedo ponerle el reloj porque yo me emociono mucho conversando. Ocultar, a ver dónde está, permítanme un minutito. Viendo a ver dónde es el reloj. Pero no lo vi, entonces sigamos conversando. Ok, entonces, respecto al medio terrestre, es referido a los diversos relieves donde viven cierta cantidad de animales como tal. Obviamente no va a vivir en un lugar totalmente abierto donde no haya donde protegerse una manada de ciervos, porque si no serían blanco rapidísimo de depredadores y se mueren. O, no sé, lagartos o hipopótamos donde no haya agua, porque son animales estrictamente acuáticos y terrestres, porque no es que son peces, también utilizan la tierra, pero también viven en el agua, ¿verdad? También, como les decía, los tipos de suelo por los animales que viven en ellos, su relieve y obviamente el clima, que eso pues media mucho respecto a lo que el animal necesita para poderse desarrollar y formar una familia, adaptarse a su entorno, no va a ser una colmena de abejas a la par de un avispero o van a ser una madriguera de jabalíes a la par de una madriguera de leopardos, ¿verdad? O no sé, se me ocurre. Tiene que ser de la mano con lo que necesita para subsistir esa especie. Entre los factores acuáticos, pues el mar es pues, la mayor extensión que tenemos donde habitan seres vivos, o sea, lo más grande que hay. Consecuentemente, los animalitos que viven ahí, sean depredados o depredadores, ¿verdad? O sea, se los comen o se lo comen, tienen pues problemas también respecto a dónde viven, respecto a la salinidad, si es en el mar, las corrientes muy fuertes que haya, y si es muy profundo y no haya dónde esconderse, ¿verdad? Recuerden entonces factores de la adaptación terrestre acuático. Relación entre el medio físico y seres vivos. Tenemos entonces factores abióticos, que son los químicos, ¿verdad? Y factores químicos, físicos. Tenemos químicos y físicos. Lo que yo les subrayo es lo que va a salir en los exámenes. Así que, porfa, es importante las marquitas que el profe haga, porque permítame, estoy leyendo una cosa. Ok. Entonces, eso es importante porque ustedes tienen que tener
cada vez que el profe marca algo es por algo. Por ejemplo. Relación entre el medio físico y seres vivos, como les decía, tiene que haber factores abióticos, en este caso químicos, respecto al agua, al aire, al pH, la salinidad, etcétera. También contaminación en el agua, eso es un factor también. Exceso de toxicidad de alguien que esté botando algún líquido y esté contaminando el agua y matando a los seres que viven ahí. También eso respecto al químico. Y al físico, las heladas, que quiere decir o sea, la nieve, vientos, derrumbres, saludes, avalanchas, todo eso, lo que transforme el relieve natural de ese hábitat, de ese lugar donde habita una población de animales, y lo transforme. Ahora sí llegamos, recuerden que esto es un cuestionario explicado, porque me pareció más bonito, porque es más fácil y porque es lo que ustedes ocupan, ir al fútbol, ¿verdad? Especie, población, biodiversidad, ¿verdad? La especie es el conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas que se distinguen una de otra por las adaptaciones fisiológicas y etológicas, ¿verdad? Vamos a ubicar, para que no se les olvide, está hablando conjunto de individuos con interacciones genéticas que se distinguen unas de otras por adaptaciones anatómicas. Recuerde que hay muchas especies de animales, ¿verdad? Como hay especies de ciervos de diferente color, de diferente tamaño, especies de animales que son por su evolución, por sus cambios, carnívoros, omnívoros o herbívoros. Por eso es el término especie, o sea, diferencia. Otro ejemplo podríamos decir, ¿cuáles son las especies que predominan, por ejemplo, en un determinado hábitat? ¿Qué sé yo? Cierta especie de insectos, porque los árboles, por ejemplo, de eucalipto, son el alimento de ese insecto en especial. ¿Qué sé yo? Un plantío de yuca. Las especies que viven ahí comen de esa yuca. Son ejemplos. O sea, que la especie es algo anexo porque es una adaptación, sea fisiológica o etológica, de un animal para poder vivir, perdón, en determinado sector de ese lugar donde estén. Ok, por su parte la población, dice, individuos que con interacciones genéticas y evolutivas y ecológicas en un espacio determinado. Si ustedes ven una especie y la población, ahí dice lo mismo, ¿verdad? Pero el pequeño detalle es que la población es un grupo de animales que viven en el mismo lugar, que interactúan, pero no son de la misma especie. O sea, eso es esa es la diferencia. La especie, hay varias especies de jabalíes. Hay grandes, chiquitillos, medianos, negros, cafés, lo que sea. Pero la población como tal son individuos que no son de la misma especie, son de diferentes especies. Convive una yegua con una vaca, con un burro y con una mula. Es una población determinada de animales en un mismo sector, pero que no son de la misma especie. Espero que me estén entendiendo por dónde voy. La comunidad, por su parte, es la organización que consta de varias poblaciones que coexisten en la misma región. Esto ya es la versión de la población, pero más amplia. Ok. Una comunidad es un grupo amplio de pobladores, vea que no estoy hablando de especies directamente, sino de animales distintos, pero a nivel grande. Llámese insectos, sapos, ranas, tortugas, lo que sea, toda vez que sean de diferentes especies y coexistan en el mismo lugar.
Ahora sí, ¿cómo se llama ese lugar precisamente? Ecosistema. Es el lugar donde interactúan todos los animales que conviven en el mismo lugar. ¿Qué sé yo? En el Cerro de la Muerte, dantas, pericos, insectos, coyotes, muchos tipos de especies va formando una comunidad dentro de ese ecosistema, ¿verdad? Ok, sigamos avanzando. Recuerden lo más importante: especie, población, comunidad, ecosistema. Todo es importante, pero en realidad la biosfera no es del todo importante, pero me gusta comentárselas. La biosfera es la zona de aire, tierra y agua en la superficie terrestre. O sea, biosfera, o sea, es la que está encima, o sea, que lo cubre a la tierra, pues, o sea, a la esfera, ¿verdad? Bios significa vida y fera, lugar de vida, ¿verdad? Entonces, es un latinazo para decir ese lugar donde están los animales, donde estamos nosotros, donde yo hablo de animales, pero también usted y yo lo somos. Entonces, donde vivimos los animales, las plantas y todos los seres vivos. La biodiversidad, acordemos, bios es vida y diversidad, pues muchos tipos de vida. O sea, eso significa eso. Muchos tipos de vida, ¿verdad? Entonces, se utiliza ese término para hacer referencia a la gran variedad y riqueza de las especies en la Tierra. Ahí viene ahora sí, especies en la Tierra. Recuerden que ya ubicamos la población que era y la especie. Cuando se dice algo no es de la misma especie, es porque tenemos una jauría de lobos y apareció un tepezcuintle ahí, o sea, nada que ver, pues se lo comieron, pero no es de la misma especie, no es poblador de ahí, es un animal diferente. No sé, una colmena de abejas africanizadas y apareció una mariposa o algo así. Totalmente especie diferente. Por eso la biodiversidad es la riqueza que hay en todo el común, la común agrupación de animales que hay, pero diferentes especies, ¿verdad? Esto es importante, la especie endémica. Endémica significa del mismo lugar. Un canguro de África, el ornitorrinco de Nueva Zelanda, algunos tipos de sapos venenosos, Costa Rica. No sé, se me ocurre. El avestruz de África, la jirafa de África, etcétera. Endémica significa que solamente está en ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces, espero me estén oyendo bien, ¿verdad? Entonces, sigo con la idea de que por qué no puedo. Ahora me digo cómo se hace. Seguimos con la línea de pensamiento y llegamos al término transeco que viene referido a ciertas técnicas de observación y de recopilación de datos. Esto en realidad fue un añadido que le hicimos al material, pero es más que todo dirigido a la línea del escalafón, de la observación, de la recopilación de datos de diferentes especies en determinado ecosistema. Porque si ustedes ven, esto ni siquiera lo van a ver en bachillerato. O sea, el transeco, teóricamente, si es a nivel de banda, son cuadrantes trazados con cuerdas o cintas plásticas con el propósito de contabilizar las especies dentro de dicha área. Y el lineal, pues, la línea es la misma altura, consiste en un registro de especies. Eso es más que todo para llevar un control de qué sé yo, de algún tipo de insecto endémico de algún lugar que está a punto de extinguir, entonces lo cercan para poderlo estudiar y para poderlo proteger también. Los índices de biodiversidad son los datos obtenidos y registrados en los transecos. Esos transectos
tabulan la información, ven si determinado sector, determinada especie está en peligro de extinción, le hacen pues un estudio, la protegen, la cercan y lo más importante, procuran que se renueve sus bases y no se extinga como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos el índice de Shannon, o de Shannon, como quieran decirlo, que cuantifica la variedad de las especies en los ecosistemas. Este índice de Simpson representa la posibilidad de dos individuos dentro de un hábitat seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Como les digo, esto es exclusivamente leer nada más, ¿verdad? Shannon cuantifica y Simpson representa la probabilidad. Y el síndrome, el índice de Margaret, o Margalef, yo siempre digo Margaret, no sé por qué. Margalef indica la riqueza de un área determinada de acuerdo a la relación que hay de distribución de individuos y la cantidad total de muestras. Ok, tenemos entonces índice de Shannon, índice de Simpson, índice de Margalef, ¿verdad? Esos son los tres tipos de medición probabilística de las especies que hay en determinado lugar, ¿verdad? Importancia de la biodiversidad. La importancia de la biodiversidad, obviamente, es sintetizar en dos rasgos el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza en garantía para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos. En otras palabras, traducido, es importante la biodiversidad porque hay muchos animales en la Tierra, de los cuales, pues, muchos son de enorme utilidad. No veamos desde el punto de vista utilitario, sino belleza a nuestro mundo, ¿verdad? No, el animal no solo tiene que servir para que nos lo comamos, lo ordeñamos, le robemos su miel o no, es porque embellece al mundo, jóvenes. A eso, recuerden, entonces vamos a llegar a los puntos: hábitat, nicho, relación hábitat-nicho y los tipos de nicho que hay. Lastimosamente no tengo el tiempo cronometrado. Nunca me ha pasado, es que acabo de volver a poner el Zoom y no me acuerdo cómo se pone. Okay. El hábitat es el lugar donde viven los animales, los seres vivos. Habíamos hablado sobre el ecosistema, ya esto es más específico, ¿verdad? El nicho ecológico es la función que cumple una especie dentro de un ecosistema. El escarabajo de los excrementos, por esa es la palabra, hace bolitas de caca, por ejemplo, así para explicarles, que les sirve para madriguera y para alimento de sus crías, y se ve que estos hacen una función importantísima para eliminar los desechos de los grandes animales que defecan y ellos hacen bolitas y desaparecen todo eso. Esos animalitos, como tal, tienen un nicho ecológico muy importante porque son los encargados, como un sopilote, de comerse los seres en descomposición que pueden traer enormes pues, daños a nivel de contaminación para los demás seres, ¿verdad? Entonces, lo que podemos observar en este caso es el grado de importancia que tienen esos animales en ese nicho ecológico. Ok, relación hábitat-nicho. El hábitat y el nicho están en una estrecha relación con el ecosistema. Cada nicho que desempeñan los individuos de una especie es único. Okay. Resulta que ese escarabajo precisamente vive por ahí. Ellos se llevan las bolitas a sus madrigueras y viven en el mismo lado. O sea, ¿cuál es la relación nicho-hábitat? Pues que están unidos. Porque hay animales que tienen funciones muy específicas, como un zopilote, pero no vive ahí. Ellos viven en otro lado. Entonces, su relación pues no es tan cercana como la de un escarabajo del estiércol, ¿verdad? Tipo de nicho, ya entonces hablamos de hábitat, nicho y relación, ¿verdad? Ahora viene este otro que
ese otro que viene y nos indica ya encontré algo, qué bueno. Por ejemplo, el tipo de nicho, potencial y efectivo. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver potencial y efectivo? Que el potencial, conjunto de condiciones en las que la población puede vivir, y efectivo, el conjunto de condiciones en las que un organismo puede vivir en presencia de otros. Ok. Este es solos, ¿verdad? Y este es con otras especies. Si es un insecto, puede ser con algún lagartito, con hormigas, que no sean de la misma especie, ¿verdad? Tipos de organismos según su función ecológica, organismos productores, organismos consumidores, organismos primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. Eso de leerlo, a no explicárselos todos porque nos vamos a quedar en el mismo lado. Demografía también, esto es importante, estamos llegando a otras áreas. Recuerden que esto es un resumencito corto y la idea es poderlo, es tan poco tiempo que no me da tal vez el tiempo suficiente para poderlos explicar completamente. Pero por lo menos vamos por encima, dice que la genética, ese es el punto 2 del material de bachillerato, campo de las ciencias biológicas que estudia cómo los genes son transmitidos de una generación a la siguiente y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan esos genes. En un video futuro vamos a ver el famoso cuadro de Punnett, ¿verdad? Respecto a la transmisión de genes de padres a hijos, ¿verdad? Si lo hagas es para deletreárselo como chiquito, pero no importa. Entonces, luego vamos a ver las famosas leyes de Mendel, ¿verdad? Con respecto a las semillas de los frijoles. Y en el cuadro de Punnett, pues iremos viendo en videos futuros, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la ascendencia y descendencia de los homocigotos y los heterocigotos recesivos y pues obviamente primarios, ¿verdad? Dentro de esta genética estaremos viendo también algunos términos que es prudente pues conocer, que es el fenotipo y el genotipo, ¿verdad? El fenotipo es la suma de rasgos observables de un organismo. Entonces pregunta examen. El genotipo corresponde a la constitución genética, por eso se llama gen, ¿verdad? Por constitución genética, ¿verdad? El homocigoto, recuerden que homo tiene un par de alelos pues iguales, ¿verdad? Que corresponden a cromosomas homólogos por un mismo carácter dado. Cada una de esas formas alternativas de un gen. Homo significa mismo, hetero, diferente. Entonces, esos alelos tienen que ser iguales, ¿verdad? Por eso se llama homocigoto. Ese alelo, por su parte, es cada una de las formas alternativas de un gen. Recuerde que el gen es el que da la me van a perdonar, pero estoy inventando cómo es la información genética de los padres a sus hijos, ¿verdad? El gen, como les digo, es la información por medio del desoxirribonucleico o del ADN. El heterocigoto, como si ya vimos que el homocigoto es igual, esos son la composición de dos alelos totalmente diferentes, o sea, dos alelos distintos. Padre y madre, X y Y, son diferentes, ¿verdad?
¿Qué más podemos seguirle? Cromosomas son elementos que constituyen al ADN de una célula y a su vez están organizados en una estructura cariotípica. Eso es lo que hablaba sobre el recesivo y el dominante. Esos son el gen dominante se demuestra en una letra mayúscula y el gen recesivo en una minúscula. No se olviden de eso, ¿verdad? Recuerden que esto, lo que quiero es abarcar lo que pueda, porque como que todo no puedo, ¿verdad? Seguimos con la herencia genética, ¿verdad? Genes, alelos, genoma, homocigota, homocigoto y heterocigoto. Ya les dije que gen es el importante en la información genética de padres a hijos en lo que tiene que ver con la transmisión de caracteres, rasgos físicos. No es lo mismo que dos camellos vayan a procrear un caballo, ¿verdad? Tiene que ser lo mismo de la misma especie. Los alelos, ya habíamos hablado, hay homocigoto cuando son iguales, heterocigoto pues cuando son diferentes. Ya hablamos sobre el gen recesivo y el gen dominante. Cuando veamos en el código, en el cuadro de Punet, que nos digan, no sé, ese cuadrito mejor en mí. Que el gen X es dominante. No sé, ¿cómo me cuesta escribir en esto? En fin, iba a poner una letra mayúscula y no pude. Entonces, aquí esto es dominante y este es recesivo. Eso era todo lo que quería decir. Ahí van a ir viendo el cruce de monohíbridos y dihíbridos. Entramos a herencia mendeliana también. Recuerden que avanzo, pero como más ya no puedo porque es muchísimo, ¿verdad? Esta es evolución biológica. Se están viendo, el resumen es súper completísimo, ¿verdad? Esto yo lo puse, casi no lo menciono en las teorías de especies porque me gustó mucho. Prácticamente eso no sabe. Recuerden la evolución y diversidad, que lo que estábamos hablando al principio de cuando hay una adaptación donde un animal modifica su fisonomía para poder evitar un depredador. Es una adaptación obviamente fisiológica para evitar depredaciones. Hay adaptaciones internas, hay adaptaciones de todo tipo porque el animal se adapta a su entorno. Y ahí se llama adaptación, ¿verdad? Esto es de lo mismo. Nutriciones, estoy viendo a ver si está lo que... Porque esto me gusta mucho también observarlo. La asociación ecológica se divide en 3 tipos. Recuerden que ecológica es de animales, sucesión es transmisión. Los ecosistemas no permanecen, chicos, durante lapsos de tiempo iguales. Van modificándose, van adaptándose, van cambiando hasta de animales que se van extinguiendo, ¿verdad? La asociación primaria, en este caso, es aquella que se desarrolla en una zona desnuda, o sea, en una zona virgen, carente de comunidad presente, es decir, se va a iniciar un biótopo virgen, o sea, un lugar nuevo, donde se va a iniciar un nicho, pongámosle así, de coexistencia de determinado animal. La sucesión secundaria es la que ya han sido eliminadas todas las asperezas de ese desarrollo al principio de ese animal entrar en ese lugar, y es, por ponerle un ejemplo, los descendientes de este animal nuevo que está ingresando, ¿verdad? Okay, ya sé si podemos. Ok, entonces, si pudimos terminar el resumencillo de pequeñito. Recapitulación, chicos. No olviden, ya si los esperan, medio tiempo, que estoy para servirles y cualquier duda, consulta, me avisa. Muy buenos días, jóvenes. Profesor Eric Víquez de Apoyo Educativo. Como les prometí, vamos a resolver los exámenes, convocatorias 01-2020, el primero.
Trataré de hacerlos todos para que puedan estudiar más fácil. Se supone que con los temarios y resúmenes que yo les envié, ¿verdad? Para que no se me pierdan. Vamos rápido porque biología es bastante extenso, ¿verdad? Dice, considere el texto, el siguiente texto: las aves rapaces nocturnas, como por ejemplo las lechuzas, son depredadores muy hábiles. Vamos viendo palabritas ahí importantes, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Depredadores muy hábiles, ¿verdad? Que habitan en diferentes ecosistemas, generalmente son silenciosos y mantienen inmóviles hasta detectar su presa. Poseen un pico afilado en forma de gancho que permite desgarrar la carne. Ok. ¿Cuál es la parte del texto anterior que se refiere a una adaptación morfológica? Se refiere a una adaptación morfológica a todo aquello que tenga un cambio en el organismo del animal, a nivel ¿cómo se llama?, de cuerpo, para poder capturar sus presas en el caso de un depredador. Eso se puede observar en garras, en picos, en fortaleza física en caso de osos también. Entonces, ¿dónde vemos eso? En la opción D, poseen un pico afilado con forma de gancho. 2. La siguiente información se relaciona con adaptaciones en los seres vivos. Algunos reptiles entran en un estado de adormecimiento donde dejan de alimentarse, disminuyen su metabolismo y reducen su ritmo cardíaco, con lo cual pueden sobrevivir. Eso, jóvenes, lo podemos ver mucho en muchas ardillas, en muchos osos. Eso es algo similar a la hibernación, ¿verdad? La otra, las espinas de las plantas que contribuyen para evitar la herbivoría. Herbivoría es otro sistema, pero estamos hablando aquí de reino vegetal. Y lo que estamos dirigidos en el enunciado es animales, ¿verdad? Y la otra, algunos organismos son difíciles de detectar ya que se camuflan. El mimetismo camuflaje es otra cosa diferente. Entonces, nos dice que, según la información anterior, la opción que se refiere a una adaptación fisiológica, recordemos que fisiológica tiene que ver con el cambio, con modificación de la vida de un ser para poder mantenerse con vida. Recordemos que los animales lo que buscan es la supervivencia, ¿verdad? Entonces, al adormecerse y entrar en un estado de tipo de hibernación, lo veremos como una adaptación fisiológica, ¿verdad? Considere las siguientes informaciones de la sobreadaptación. Este pequeño animal es conocido como chanchito de tierra o bolita. Tiene la capacidad de enrollarse cuando se le toca. Los animales que tienden a tener coraza es porque tienden a ser presa de algún otro animal, ¿verdad? Tienden a ser el alimento de alguien. Entonces, vemos las opciones que vienen acá: alimentarse, desplazarse rápido, sorprenderse a sus presas y refugiarse de algún depredador o porque siente amenaza. La otra, con la siguiente información, responde a las 4 y 5. Las mariposas cambian de alimento según su etapa de desarrollo. Ojo, cambian de alimento, ¿verdad? Modificación. Por ejemplo, las orugas disminuyen la savia de consumen la savia de las hojas, mientras que los adultos se alimentan del néctar de las flores o frutas en descomposición. En la fase adulta, estas mariposas pueden desarrollar coloraciones y patrones muy similares al sustrato donde se encuentran, como por ejemplo la corteza de los árboles. Con estas adaptaciones la mariposa logra tener mayor supervivencia. Ok. Entonces, vamos a ver el tipo de adaptación de las mariposas que se identifica, se denomina etológica. Etológica, todo tiene que ver con los insectos, ¿verdad? Etología es la ciencia que estudia los insectos. Fisiológica.
fisiología es un cambio físico, podríamos verlo con el color que hacen de la corteza, pero no tiene que ver exactamente con eso. Morfología es el cambio mimético o similar que adquiere un organismo para protegerse de un depredador también. Y por último, comportamiento no tiene nada que ver. Morfológico sería. No, basándonos en esa, dice que respondamos las 5. Con respecto al texto anterior, presentado anteriormente, ¿cuál es el factor que condiciona la distribución de las mariposas a ciertos lugares? Los árboles que se posan, no. La cantidad de predadores, no dice eso. El color que representan, tampoco. Recuerda que hablábamos, aquí por aquí dice, del color de las plantas que se alimentan. ¿Verdad? 6. El siguiente texto, el ser humano se ha adaptado a vivir en ciudades y abstenerse de alimentos a partir de gran variedad de cultivos. Los esquimales que habitan regiones árticas tienen una nariz estrecha y en diferentes países los bosques y otros ecosistemas han sido convertidos en zona rural. Los números que identifican adaptaciones de comportamiento del ser humano a su entorno se refiere de comportamiento, jóvenes. Oiga, ojo, comportamiento del ser humano. Esto nada que ver con el ser humano. Y esto no es comportamiento que los esquimales tengan la nariz ancha. ¿Verdad? Eso es la genética de ellos. Eso es una adaptación por vivir en lugares fríos, ¿verdad? Comportamiento, se acostumbraron a vivir en ciudad. Es la D. Lástima, esta persona se equivocó en esto. Recordemos que los exámenes que yo tengo, no, las opciones que están no son las correctas. En algunos casos son, pues, alumnos que me mandan el examen y pueden ser que no estén correctos. Por eso es que yo se les pongo un check amarillo ahí. Considere la siguiente información sobre un nivel de organización ecológica. Organización ecológica es la organización que se basa o se centra a través de la uniformidad de especies que viven en cierto lugar. Las organizaciones de hormigas, de zompopas, de termitas, eso es un ejemplo. Ok. Un grupo de estudiantes de tortugueros realiza una investigación sobre la tortuga verde. La tortuga anida en la zona atlántica del país con un pico de actividad entre junio y octubre. Especialmente Tortuguero es un lugar para ver espectáculos de nidación y eclosión. Nidación, obviamente, hacer nidos, y eclosión cuando los huevitos explotan con las tortugas, ¿verdad? Entonces, tenemos, de acuerdo con la siguiente información, se puede inferir que la tortuga verde que investigaron conforma un nivel de ecosistemas, el conjunto de seres que viven en un mismo lugar, en un mismo grupo, en un mismo bosque, en un mismo río, en un mismo valle. Comunidad es un grupo de animales, a diferencia del ecosistema, más reducido, que viven, por ejemplo, en un árbol. Por ejemplo, especie es lo que le echamos a la comida. El comino, el culantro, el achote, eso es una especie. La especie es la determinación de una específico animal. Y ahí nos está hablando la tortuga verde. En otras palabras, está determinando solo una especie. Por consecuencia, es la especie. 8. Costa Rica es conocida por su abundante exótica fauna, con más de 500.000 especies de animales, muchas raras, otras en peligro de extinción, endémicas. Los animales de Costa Rica son increíbles. Eso es más que todo como contando cómo es aquí. De los adorables perezosos, monos, juguetones, diminutas ranas de colores, gigantescos cocodrilos de 16 pies, como 5 metros, 4 metros, bisotes, jaguares, etc. ¿Verdad? Según el texto anterior, ¿a cuál nivel de organización biótica pertenece el conjunto de la fauna de Costa Rica? ¿Verdad? Biosfera. Recordemos que hay etapas, no etapas, niveles
en donde está formada la Tierra, ¿verdad? Lo que es biosfera, hidrosfera, geósfera, que en realidad no tiene nada que ver con la fauna específicamente de lo que estamos hablando, porque eso es dirigido a la Tierra, a la corteza. Especie, ya habíamos hablado sobre la especie arriba, que es específicamente un solo animal, ¿verdad? La población, jóvenes, la población, y recordemos que hay algunas diferencias entre especie, población, hábitat, todo eso. La población es referido a más que todo como el grupo diferente a la especie, que pueden ser la unión de varios tipos de insectos que viven en un jardín. Polillas, mariquitas, mariposas, pero ojo, no son la misma especie, pero viven ahí. Y por último, jóvenes, comunidad, ya que en Costa Rica presenta un conjunto de fauna exótica y diversa que interactúan entre sí. Recordemos que es comunidad, parecido a la población, pero a nivel más amplio. Comunidad es eh, el equilibrio biológico que hay en un bosque, que hayan depredador, presas, seres que no son atacados, qué sé yo, vamos a poner ejemplo, un lobo, una oveja, una mariposa, un gusano, ¿verdad? Eso es una comunidad, un grupo de animales que viven en un solo lugar. Entonces, la 8 jóvenes es la de interpreta la siguiente información de dos ecosistemas diferentes. El ecosistema agrícola, urbano, urbano tiene que ser referido a hecho por el hombre, ¿verdad? Y el natural es hecho por el hecho por la naturaleza, por Diosito, ¿verdad? Entonces, la pregunta, disculpen, es que estoy escribiéndole a un alumno un momentito nada más. Nos dice que de acuerdo a lo anterior, ¿qué ecosistema agrícola presenta mayor riqueza biológica y cuál mayor abundancia, verdad? Ok. Recordemos, para hacerles un poquito de eh, remembranza de lo que vimos en biología, que es diferente hablar sobre riqueza y sobre abundancia. Podríamos hablar, por poner un ejemplo de un mineral, que el monte del aguacate tiene oro, un ejemplo. Eso tiene una riqueza biológica, porque ese material para el ser humano tiene un precio pecuniario de venta, un ejemplo. Eso tiene en químicos, riqueza biológica. Encontramos un animal que estaba extinto, solamente vive en el patio de la casa de Eric Víquez. Pero riqueza biológica, abundancia biológica, a diferencia, es el nido de unas hormiguitas. Hay miles de millones, ahí hay abundancia de animales, ahí hay diferencia. Con eso que les acabo de decir, vamos a sacar que urbano en orden y natural, respectivamente, uno es más rico y el otro es más abundante. Rico, abundante. Entonces, ¿cuál es la opción correcta, jóvenes? 10. Los bosques tropicales poseen una gran diversidad. Lo que les decía, en los bosques hay un montón de animales, de plantas, de todo. Gusanos, depredadores, presas, todo. Lo cual puede ser aprovechable de diferentes maneras. Esta la habíamos visto hace unos días. Esta es la que tiene que ver con medicina natural, sí. Ok. Lo que hablaba aquí en este enunciado, que lo había visto hace unos días, que les estuve explicando, eh, es que en los bosques, sobre todo nuestros aborígenes, conocían de plantas que tenían caracteres medicinales que aún ahora, por ejemplo, los viejitos para los problemas estomacales usaban hombre grande, para resfríos, zacate de limón, para las heridas, ¿cómo se llama esto? Ruda, alcanfor, etcétera, ¿verdad? Entonces, de todas estas, ¿cuál nos interesa, jóvenes?
En la 10, la obtención de medicina natural. 11, considera la siguiente información sobre amenazas de biodiversidad. Y esa también la habíamos visto. Recordamos que aquí lo que nos dice es que la cantidad de sedimento, un sedimento es materia muerta de algo que se va al fondo del mar. Está matando a la población de corales que hay en el fondo. Y es un daño, porque acordate que sedimentación es acumulación de basura muerta o animales muertos, zacate, basura, todo un montón de cosas. No le leo todo el enunciado porque esas las habíamos visto la vez pasada, pero dice que la acumulación de sedimentos mata y asfixia a los corales. Obviamente, la D. Considere la siguiente información: la lombriz de tierra excava para hacer sus túneles, ingiere partículas del suelo, digiere cualquier resto orgánico, es recicladora en épocas húmedas, arrastra hojitas para alimentarse. Con ello remueve y airea y enriquece el suelo. Esa también me la habíamos visto. Recordemos, jóvenes, que la diferencia, como les decía, de comunidad es un conjunto de animales que viven en un extenso lugar, que no comen lo mismo, pero viven en el mismo lugar. La biosfera es el lugar específico dentro del mundo donde están ellos, donde viven todos por igual. El hábitat es específico para, digamos, un ser en descomposición, por ejemplo, donde hay varios animales que se nutren de ese cuerpo. Y el nicho es la casita de alguien, donde solo vive él. Donde vive, donde duerme y donde está, se muere. Resumiendo entonces, tenemos que la 12 y la 13. ¿Cuál opción hace referencia al concepto de hábitat? Recuerden que les acabo de decir que donde viven los seres vivos, ojo, lugar donde viven los seres vivos, retomando la primera, es una amalgama de seres que viven en cierto lugar. No es nicho, no. Tampoco es especie, porque la especie es un solo tipo de animal. Entonces, si vamos descartando, diríamos que el concepto de hábitat, en este caso, lugar físico donde viven los seres vivos, es la... Si ven que me emociono mucho, es que biología también me encanta, igual que español, igual que todas, ¿verdad? Considere el siguiente texto sobre las abejas jicotes de Costa Rica. Los nombres de jicotes se conocen a las abejas melíferas. Melíferas tiene que ver con miel, ¿verdad? Silvestres. Algunos le dicen que hay tipos hasta africanizadas. En Costa Rica, que forman un grupo bastante numeroso y de gran importancia económica, muchas frutas y cultivos dependen de ella. Contribuyen sus nidos a una gran cantidad de lugares, como troncos, ramas. En la mayoría de nidos se encuentran en el suelo, siendo un gran problema, ya que las investigaciones muestran abejas que están expuestas a altas dosis de pesticidas. Ok, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál opción hace referencia a un factor ambiental fisioquímico? Jóvenes, ya nos dijo la palabra. Ellas están expuestas a pesticidas. Pesticidas es más. Yo no se lo tiro, lo marcamos porque ya lo vimos la palabra clave. El zanate, en la 15, es una especie de... En la 15, como les decía, el zanate, en esta que hemos visto, también se ve mucho en los casos de biología. Nos dice que el zanate, les voy a hacer un resumen de eso que dice ahí, que ha ido avanzando conforme su lugar de vida a otros países. No se está yendo totalmente, está colonizando, por ponerle una palabra, otros sitios porque tiene más alimento, porque simplemente la colonia se hizo muy grandota y ahora los animales tienden a emigrar a otros lados. Si vemos las opciones que vienen ahí, nos dice una segregación de nicho efectivo. No, no está segregando porque no se está yendo un pedacito, se está yendo a colonizar otro lado. Disminución no, porque está en un momento una ampliación de su distribución geográfica en las 16.
Las plantas requieren condiciones de pH. pH es un carácter químico que hay en el suelo que da la salinidad y, como dicen vulgarmente, la amargura o intensidad que hay en el suelo para que crezcan las plantas. Hay lugares donde no crecen las plantas porque el pH es muy alto o al revés, es muy bajito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo de factor que evita que las plantas se desarrollen en lugares próximos a los volcanes? ¿Por qué los volcanes? Porque la ceniza volcánica trae gran cantidad de toxinas y envenenan la tierra donde caen. Consecuentemente, los cambios son químicos porque son químicos por el pH que se contamina. 17 jóvenes. Actividad turística en Costa Rica, en la costa pacífica de Costa Rica, ha propiciado un aumento de cambio en el sistema del manglar. Esta la habíamos visto también. Eso tiene que ver respecto, recordemos que un manglar es un palito con patas que está en la orilla de los ríos, ¿verdad? Que ahí hay cangrejitos, pájaros, culebras, ahí se meten los pescados pequeñitos para que no se los coman los depredadores. Es un lugar de protección para muchos, casi podríamos decir un nicho. Pero el aumento de hoteles y de casas a la orilla ha fragmentado ese lugar y ha destruido muchísimos manglares. Consecuentemente, ha fragmentado su hábitat, ¿verdad? 18. La danta es un mamífero de Costa Rica. Esto vamos a resumirla, nos decía, porque un día esto la expliqué también. La danta es un mamífero que vive en Costa Rica en zonas bajas. Es como un elefante precioso, es gordito, es como un tapir grandote, que desgraciadamente lo matan por su piel, porque yo soy de campo y las he visto personalmente. Son hermosos y son agresivos con sus crías y toda la cosa. Los han ido matando, los han ido exterminando, porque dicen supuestamente que se comen los cultivos y la alta no come nada de eso. Entonces, ¿qué ha hecho? Los han matado. El ave. Esa también la habíamos visto acerca del agricultor que cultiva maíz y chile, ¿verdad? En donde nos dice que de un año a otro ha habido, si lo vemos por acá, por ejemplo, ha habido de un año al otro, un incremento en la, en la producción de sus productos, ¿verdad? Entonces nos dice, de acuerdo con lo anterior, ¿qué comportamiento fue el índice de crecimiento de ambos cultivos en el año 2019 al año 2000, del 18 al 19, ¿verdad? Por supuesto, y ahí no es igual, porque vean que es de 2000 a 4000, no es constante. Algo constante en matemática lo vemos como una línea, una función que no tiene ni aumento ni disminución y se mantiene en la misma, qué sé yo, que dijera ahí 2000, 2000, 2000, eso es constancia y no baja. Baja sería que fuera de 2000 a 1500, aumentó. 20. Recuerda lo anterior, si el crecimiento de las poblaciones se mantiene el mismo patrón en 3 años, el crecimiento de la población de maíz y chile, el agricultor sería de tipo, entonces nos dice, veamos que les acabo de decir que aumentó. La chica se volvió a equivocar. Si estamos hablando que a nivel exponencial, exponencial es que el número que va a determinar el número entero, el número que estamos hablando de producción a nivel estadístico, sube, es porque hay exponente superior, porque hay producción, porque aumenta. Quiere decir que la 20 es la A, 21. La lagartija, esos nombres es el Opurus, cuesta mucho pronunciar. Es un pequeño reptil que habita en las zonas montañosas de Guatemala y Panamá. Se le puede observar en varias zonas protegidas, por ejemplo, el chiripo. ¿Cuál podría ser el método adecuado para determinar la abundancia de dicho parque? Esa se la voy a explicar, no explicar porque se saca por sentido común, ¿verdad, jóvenes? Contar el número de individuos observados en el área, ¿verdad? Contar la cantidad de rocas. Ahí hay unas tan raras. ¿Cómo voy a contar la cantidad de rocas donde ellos se pueden esconder si hay millones?
observar un punto determinado si aparece. O sea, sentarme hasta que salga una de ellas. Y la D, contar los sitios donde se han visto. O sea, sentarme porque me contaron que ahí salí. No. Contar el número de individuos que ya vi. O sea, no puedo evidenciar algo que no he visto, ¿verdad? 22 jóvenes. Los organismos pueden distribuirse en diferentes formas en el espacio. La distribución uniforme no es muy común en la naturaleza, pero puede darse en ciertas especies, como por ejemplo los pinos. En campos agrícolas, en cambio, esa distribución es lo más común para optimizar sus recursos. Entonces nos dice que, de acuerdo a lo anterior, la distribución uniforme se caracteriza porque los individuos, oiga, distribución uniforme. Eso tiene que ver que no puede haber un molote de cosas, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, al ejemplo de los pinos, el pino es un árbol que absorbe casi prácticamente todos los nutrientes que hay en el suelo. Entonces casi nunca hay otro ser vegetal que viva a la par, porque ahí no tiene cómo vivir, no hay nutrientes. Entonces, eh, se encuentran en lugares espaciados. 23. En Tamarindo, Costa Rica, se han recuperado las poblaciones de monos debido al proceso de construcción se desaceleró. ¿Qué significa? Se dejó de hacer tanto hotel para no romper el ecosistema a todos los monitos, ¿verdad? Producto de la contracción económica. La fragmentación del hábitat. ¿Se acuerda qué era fragmentación del hábitat, jóvenes? Tomar un hábitat y irlo partiendo en pedazos para hacer casas, hoteles y un montón de cosas y destruir donde viven los monos en este caso. ¿Verdad? Nos dice que hubo un aumento de probabilidades de endogamia entre estos animales. Endogamia es la unión sexual de dos animales de la misma familia. O sea, padre, hijo, madre, hija, tío, sobrino. Y eso provoca una combinación de genes. Y, en resumidas cuentas, o problemas de salud, muerte, deformaciones, etc. Estamos variando la genética al hacer este problema, ¿verdad? Estos son los que se vienen como más de observar, ¿verdad? Porque aquí no es tanto explicar, sino ver la imagen, ¿verdad? De acuerdo con la imagen anterior, ¿cómo se distingue el proceso? Entonces nos dice duplicación de ADN, él duplica para acá, duplica a la primasa, en realidad no hay mucho que explicar, ¿verdad? Vea el siguiente texto, a continuación sobre mutaciones. Este tipo de mutación ocurre cuando se presenta alguna anormalidad en el proceso de la meiosis y algunos gametos reciben un cromosoma más. Acuérdense que hay un proceso de unión celular y hay enfermedades, ¿verdad? A veces en la genética puede darse el caso que haya cromosomas de más como haya cromosomas de menos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre que recibe el tipo de mutaciones que se prescribe el texto anterior? Genómica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resultado será un individuo que presente misonomía o una trisonomía. Eso lo tenemos que ver eh, en definiciones, porque no me voy a poner a explicarles qué es génica, genómica, puntiforme, cromosómica. Eso tenemos que ver definiciones. En la guía mía viene todo eso. 26, otro dibujito. 26. Considere los siguientes tipos de mutaciones. Mutación de cromosómica por delección de segmento y mutación cromosómica por inverso de segmento. Mutación cromosómica por inverso de un segmento y mutación cromosómica por delección de segmento. Lea la siguiente información correspondiente a una secuencia de nucleótidos. Recuerde que un núcleo posee sus componentes específicos, como en este caso ADN, ARN, todas las partículas y los
componentes que trae el núcleo como tal, ¿verdad? Entonces nos dice, con la transcripción anterior identifica la secuencia de ARN que se transcribe en un segmento de ADN. Ojo, no me está diciendo que haga una transcripción del ADN, sino del ARN, del ácido ribonucleico, ¿verdad? No del ácido desoxirribonucleico, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces veamos. Se está equivocando. Bueno. Carla es madre, esa la habíamos visto. Resulta que ella tiene el doctor le había dicho que tiene una neuploidía, le hizo un tratamiento para ver si el bebé estaba pues creciendo bien, el sexo del bebé, y si tenía alguna normalidad. Aquí lo dice específicamente, una posible anomalía cromosómica. El resultado dio positivo y el doctor esperó el nacimiento y le realizó al bebé un cariotipo, el conjunto de cromosomas del bebé agrupados por el tamaño, número y forma. En la muestra de sangre salió este daño en el cromosoma 21. El cromosoma 21, recuerdan que cuando está roto, jóvenes, es el síndrome de Down, ¿verdad? Y el 21. Así que estas dos se quitan, ¿verdad? Otra manera de ubicar en este caso es, partiendo de que ya que sabemos que es síndrome de Down, es que mediante la figura dada dentro del cromosoma que viene señalado, es una mujer. Entonces, la trisomía 21 va a afectar a la chiquita que va a tener síndrome de Down. Es la 28, ¿verdad? Es la D. Perdón. La 28 sí, es la D. Es un chiquito, perdón. Estoy equivocado, saliendo para otro lado. Pero sí es de síndrome de Down, ¿verdad? Que se marqué y como no lo sé quitar, entonces ahí era chiquito. 29 jóvenes. El bromacil es un agroquímico que se ha encontrado en fuentes. Esta hablaba de que existe un químico que a la hora que lo están segregando eh, para herbicida, ¿verdad? Ha hecho de que este pesticida remueva ciertas bacterias y partículas que hay en el agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los seres que dependen de esa agüita, ¿verdad? Puedan volver a tomarla y vivir en ella. Eh, eh, eso, como limpieza en el agua, porque aquí lo dice, ¿verdad? En aguas contaminadas con gasolina, solventes y otras sustancias. Entonces, si sirve ese componente para limpiar y para que los animales vuelvan a vivir en paz, descartamos esas tres y le damos la prioridad al uso de seres vivos para la recuperación del ecosistema. ¿Verdad? La 30 nos dice la necesidad de Costa Rica de aumentar la cantidad y calidad de los productos de origen animal, así como preservar fenotipos animales existentes, exige la conservación de actual diversidad de razas de animales para atender las necesidades tecnológicas a futuro. ¿Verdad? Eh, Según la información anterior, ¿cuál es la aplicación biotecnológica? Aplicación biotecnológica que está desarrollando Costa Rica para aumentar la calidad y calidad de los productos de origen animal. Ahí no está hablando nada de cruces, no está hablando de sistemas de reproducción, ni está hablando de amenazas. Es una escogencia del genotipo de los animales adaptados para cruzamientos genéticos. 31, otro. Recordemos, jóvenes, que más adelante vamos a ver lo referente a Gregory Mendel, ¿verdad? Que hablaba sobre los cruces, que no que eran los frijoles, ¿verdad?
Pero resulta que no hubo solamente un científico, como digo yo, que no tenía nada que hacer y se puso a experimentar en animales también, ¿verdad? De ahí es que la genética, no solo podemos hablar de que Mendel es el padre, sino también este señor Morgan, pues también, respecto a cruces y a revisiones que hizo respecto a las moscas, ¿verdad? Entonces, nos dice que Morgan eligió una mosca de la fruta para sus estudios genéticos, descubrió una mutación que afectaba el color de los ojos. Observó que la mutación fue heredada de forma diferente por la mosca macho y hembra. La mosca macho tiene un cromosoma X y uno XY, mientras que la hembra tiene XX. Recordemos, jóvenes, que para determinar macho y hembra, el macho como tal tiene un cromosoma que comparte con la hembra. X es el cromosoma compartido con la hembra y Y que determina al macho. Mientras que la hembra, los cromosomas que tiene son XX y hembra en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera, la pregunta que dice, ¿cuál relación de la información anterior podemos concluir que Thomas H. Morgan? Afirma que algunos caracteres son ligados al sexo y el gen responsable vive en el cromosoma Y, falso. Con solo que se acuerda que les acabo de decir que compartimos un cromosoma, machos y hembras, y es aquí, ¿verdad? Entonces, de un solo tiro sabemos que el gen responsable del carácter de las moscas vive en el cromosoma X, que es el que compartimos con las hembras. Bueno, todos los animales en realidad. Les hablando del color de las moscas, ¿verdad? No es que soy mosca yo, ¿verdad? 32. Un agricultor vende frijoles negros y rojos en la feria del agricultor. Observa que se venden más los negros que los rojos. Entonces, cultiva un 75 más de frijoles negros que poseen el gen dominante A y 25 rojos que poseen el gen recesivo A, ¿verdad? Entonces, ocupamos mediante la tabla de Punnett ver cómo se ubica el porcentaje de frijoles respecto al rojo y al negro, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice la muchacha. Porque ella me está asegurando que A dominante y A recesivo por A dominante y A recesivo me dará como resultado el 75 de frijoles negros y 25 rojos. Y muy bien, excelente. 33. Considere el siguiente, tomando en cuenta que las plantas guisantes, vea las semillas, ahí estamos con Mendel, ¿verdad? Y la forma redonda son rasgos dominantes de color verde y forma rufos. Generación parental, ¿qué es eso? ¿Qué es una generación parental? Para los papás, de dónde vengan los padres de cada, ¿verdad? Entonces, según la información anterior, los fenotipos de la planta masculina y femenina corresponden a la semilla. Ok, entonces, verde rugosa, amarilla rugosa. Ojo el cuadrito que tenemos ahí. Verde redonda, amarilla rugosa. Amarilla redonda y verde redonda. ¿Correcto? 33. 34. Melanie se casará con Eduardo. Este lo habíamos visto también. Acerca de qué necesitaban para que las flores todas fueran rosadas. Y entonces el floricultor hace el cuadro de Punnett para poder ver cómo pueden aplicar la mezcla de flores para que todas sean rosadas, ¿verdad? Entonces, si mezcla el 50% de, ¿cómo se llama? De, de flores rojas y el 50% de flores blancas, ¿verdad? Eh, por añadidura y por teoría, sabemos que serán rosadas, ¿verdad? Entonces, no podría ser que si mezcla rojas y blancas solo salgan rojas,
o mezclas rojas y blancas y salga mitad y mitad, porque no, es que a nivel genético no es así. 35. Se hizo un estudio de grupos sanguíneos de los indígenas de Guatús. Esa es la que les dije el otro día que me da cólera porque habla sobre indígenas de Guatuso como si fueran animales, ¿verdad? Somos humanos todos. Dirían nuestra población de Guatuso, no los indígenas de Guatuso. Suena tan feo eso. Comprendiendo tantos adultos como niños de ambos sexos, se logró muestras de sangre de 73 personas, de las cuales 65 fueron clasificados como indígenas puros y 8 mestizos. De hecho, amigos, todos somos mestizos en Costa Rica. Así que no me vengan jugando de anglosajones con ese tipo de preguntas tan raras, ¿verdad? Nos dice, si un indígena tipo O de Guatuso decide tener un hijo con una mestiza tipo B heterocigoto, ¿cuál sería el resultado de la descendencia de la pareja? Ella hizo el cuadrito, la muchacha. Vamos a ver. Perfecto. 50% O y 50% B heterocigoto. Muy bien, excelente. Lea la siguiente información sobre el tipo de enfermedad ligada al sexo. Carlos es arquitecto y es daltónico. Ok, daltónico es una enfermedad que hace que no se puedan ver todos los colores, ¿verdad? Y en su trabajo utiliza mucho el programa AutoCAD, lo cual trabaja con colores fatal, ¿verdad? Siempre utiliza colores llamativos y muy claros. Nada de verde ni rojizo ni similares. 5 colores y ya. El problema es que cuando tiene que elegir un color verde para su zona ajardinada, donde los compañeros del trabajo tienen que ayudar. Él se va a casar con Vanessa, que también es portadora del hijo, los dos son daltónicos. Es mi esposa. ¿A quién conoció en reuniones de apoyo de daltónicos? O sea, ambos son daltónicos, ¿verdad? La pregunta es, ¿su hijo podría ser daltónico? Esa es la pregunta en realidad. De acuerdo al desfase de los genotipos, la tabla, podríamos determinar, vamos a ver cómo lo hizo ella, que existe una probabilidad de un 25% de lo sea. Recuerde que esas preguntas vuelven a salir prácticamente otra vez. Ténganle mucho ojo, ¿verdad? Lea la siguiente información relacionada con la prueba de evidencia del proceso evolutivo. Son caracteres similares que presentan las especies que, aunque no tienen un ancestro común, sí se relacionan con el ambiente donde se encuentran, ¿verdad? Por ende, se adaptan a través del desarrollo de las estructuras y formas corporales. ¿Ok? De acuerdo con la información anterior, la forma hidrodinámica de los delfines y los tiburones brinda una prueba anatómica, ya que compara los caracteres análogos de los delfines, no es nada que ver. Los órganos homólogos de los delfines. ¿Por qué homólogos, jóvenes? Resulta que el delfín y el tiburón, les voy a comentar una historia, a nivel hidrodinámico son similares. ¿Qué es hidrodinámico? Que son animales que no tienen escamas, que viajan en el mar a altas velocidades, no porque sean carnívoros ni nada de esas cosas, sino físicamente. A nivel hasta similar de cuerpos, tienen una aleta sobre el lomo y todo. Tiene su pequeño detalle, porque el delfín es un pez y el delfín es un mamífero y el tiburón es un pez que tiene cartílago y el delfín tiene huesos. Pero son homólogos en su cuerpo físico, ¿verdad? Interno no. Entonces podríamos determinar que son homólogos físicamente. Homólogo es similar, jóvenes, ¿verdad? 38. El biólogo alemán Haeckel hizo estudios acerca del desarrollo del cigoto. Concluyó en sus investigaciones que los organismos muestran de forma ordenada las transformaciones que han ido acumulando en el proceso de evolución a través de su linaje. Hay palabras que yo me gusta siempre explicar. Linaje es de donde viene usted.
En la realeza, por ejemplo, mi linaje, si yo fuera un príncipe, son que mis papás fueran reyes. El linaje, nosotros los católicos, es que provenimos de un todopoderoso, de Dios. Y es nuestro linaje que somos hijos de Él. Es un ejemplo, ¿verdad? Ok. La información anterior se refiere a la evidencia del proceso evolutivo, según Haeckel. Ojo, ¿verdad? Estamos hablando del cigoto. Recuerden que es homocigoto, ¿verdad? Homocigoto es la unión del espermatozoide, en el caso de la creación, y el óvulo de la mamita. Se forman homocigotos, o sea, la unión de dos cigotos humanos que van a hacer vida. Cigoto es una partícula que tiene toda la información de la creación de un animal o de un ser humano. Partiendo de esa premisa, sabemos que es embriológica. Paleontológica no, porque paleontológica tiene que ver con animales extintos. Bioquímica con químicos y anatómica con, como decir, de qué está compuesto mi dedo o mis ojos o el pelo, ¿verdad? Estamos hablando de embriones, por eso habla de cigoto, ¿verdad? Considere la siguiente información del proceso evolutivo. Sucede que cuando el tamaño de una población se reduce drásticamente, sucesos como los desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios, pueden diezmar una población, matar la mayoría de los individuos y dejar atrás solo un puñado aleatorio de sobrevivientes, ¿verdad? Efecto fundador, nos dice qué proceso está presente. Efecto de cuello de botella. Efecto natural, migración. Cuando en un proceso evolutivo existen demasiada cantidad de algo, comienza a acumularse en la segregación, en este caso de, por ejemplo, de partículas, y se va acumulando y no va a dejar pasar los otros porque hay mucho de algo. Y ese fenómeno se llama efecto de cuello de botella, jóvenes, porque filtra no como debiera ser algo, sino más lento por acumulación excesiva de algo. 40. La mariposa abedul polilla moteada es el sorprendente cambio evolutivo, es el más grande de todos, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de que ese animalito, la forma más clara, era en común de forma oscura, ese tipo más claro, y la forma mariposa se confundía bien con los trozos de colores de los árboles. Eso es lo que hablábamos al principio de las mariposas, ¿verdad? Que depende de lo que comen, pueden mimetizarse para parecerse y protegerse a su entorno para que no se lo coman los depredadores, ¿verdad? De acuerdo, en el caso anterior, ¿cuál agente de microevolución actúa, verdad? Migración genética, ya que introduce un gen mutante a la mariposa. Gen mutante yo no veo a dónde, ¿verdad? Descartada. Desplazamiento genético al azar. Ningún desplazamiento genético es al azar. Lleva un trámite a través del tiempo, al menos de la mariposa. Selección natural. Ya que la variedad oscura tendría mejor probabilidad de sobrevivir. Con eso vemos posibilidad de sobrevivencia. La D, ¿verdad? 41, jóvenes. Considere la siguiente información. La formación de nuevas especies considera varios aspectos para llevarse a cabo. Se puede clasificar como alopátrica en cuanto considera el aislamiento geográfico. ¿Qué significa esas palabritas de diccionario de domingo? Que existen animales, partículas, seres, que por su naturaleza no pueden vivir en otro lado. Y si lo viven, se mueren. O cambian su pelaje y tienen una adaptación fisiológica por eso. Un oso polar, que usted se lo lleve del polo y lo meta a un lugar caliente, o se muere de calor, o se le cae el pelo y se pone café como un oso pardo, porque se adapta a su nuevo entorno, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la siguiente información, ¿a qué proceso evolutivo hace referencia? Extinción, no se ha muerto nadie.
no se ha adaptado porque es lo que les acabo de hablar sobre si usted se lleva a un animal a otro lado. Y está hablando de una especiación, o sea, de una especie que se está adaptando a cierto lugar específico. Mejor hubiera dicho especie en lugar de especiación para no enredar a la gente, ¿verdad? Considere la siguiente información referente a los aspectos generales de algunos eventos. Las especies también están sujetas al fin de su linaje. Ojo, vamos a parar un momentito así. Resulta que existía una ballena que hicieron un libro, que la famosa ballena blanca Moby Dick, que hace como unos 30 años vieron una en un lugar frío, que no me acuerdo muy bien en qué lugar del Ártico, y era blanca, blanca, blanca. En el momento que ella lograra reproducir, tal vez salga otra ballenita blanca, o porque ella tenga una enfermedad y sea albina. Pero se supone que es una especie que si se muere, se termina su linaje. O sea, no hay ni siquiera un padre ni habrá un hijo. En otras palabras, jóvenes, en el momento que este animal muere, se extingue. Extinguir es la manera triste de que un ser vivo no vuelva a la vida. Por más que lo quieran cruzar, por más que lo quieran reproducir, un tigre de dientes de sable, el dinosaurio Rex, el mismo megalodón que tanto hablan que sí lo han visto. Eso no, mientras no haya pruebas, no podemos hablar nada de eso. ¿Verdad? 43. Este tema me encanta porque esto es pura adaptación y eso me gusta mucho. Consideren las siguientes frases con la teoría de las especies. El origen de las especies, recordemos que han habido muchas teorías de origen. Darwin tenía una, y la del Big Bang tenía otra, pero en realidad los científicos nunca se ponían de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces nos dice que la frase survival of fitness no debe interpretarse necesariamente como supervivencia del más fuerte, ni siquiera como el de la mejor condición física, sino como sobrevivencia del que tiene mayor valor adaptativo. Fantástico eso. Resulta que un camaleón, voy a ponerles un ejemplo, cuando quiere comerse un saltamontes, se hace el mismo color del palo donde está parado para que el saltamontes no lo vea. Cuando ese camaleón quiere conquistar a una chiquilla, se pone de colores, amarillo, rojo, verde. Lo digo porque también amo ver National Geographic, ¿verdad? Y ahí sale todo eso. Y esa chiquilla lo ve y le encanta porque es de colores. Pero cuando viene un depredador, se pone verde, ojalá del color de las hojas de protección. Él es el maestro del camuflaje. Entonces, lo que hacemos es que ha mutado para poderse proteger de todo su entorno. Es el rey del cambio adaptativo, porque se adapta ahí, camaleones hasta en el agua, en los desiertos, en todo lado. Es una mutación, jóvenes. Perdón. Otra vez escribí algo que más. Es que me escribí el libro. Es una selección natural, jóvenes. ¿Por qué selección natural? Porque el animalito como tal tuvo que variar para protegerse. Y eso de que entre más fuerte, más sobrevive no es verdad, porque hay animales sumamente delicados que han sobrevivido millones de años. Así que no, eso no se aplica. Es una selección natural. ¿Verdad? 44. 44. La vida puede tener un origen en cualquier parte del universo y no proceder directamente, exclusivamente de la Tierra, sino que probablemente posiblemente se hubiera formado en la cabeza de los cometas. O sea, está hablando que viene desde afuera, ¿verdad? Entonces, nos dice, de acuerdo al anterior, el origen de la vida quimiosintética, o sea, quimio tiene que ver con la radioactividad a nivel como una siembra cósmica dentro de la
Es que esos términos son bastante complejos, pero se los explico lo más fácil. Biosintética es creación de la vida, como hicieron con una oveja hace poco, que inventaron clonación e hicieron una oveja, ¿verdad? Generación espontánea, eso es una teoría. Y paspermia, ya que la vida llegó procedente del universo en una especie de siembra cósmica. Totalmente de acuerdo con eso. Espero que no les moleste, pero yo pienso eso. Fue sembrada a nivel cósmico científicamente, porque yo soy católico. ¿Me entienden? O sea, quiero que quedemos claros en que yo creo en que provenimos de la creación espontánea que nos hizo el Señor en la tierra. Pero en la ciencia, lo que está hablando es que fuimos sembrados cósmicamente por el Big Bang. Ojo, ¿verdad? Yo no soy ateo. Les estoy explicando como dice el resumen, ¿verdad? Y no me sale regañando mi esposa después. 45. Son relaciones normalmente temporales en el caso de la especie de ave jilguero. Esas se unen durante la época de abundancia de recursos, vigilar y comer al mismo tiempo. Resulta una tarea difícil, ya que el individuo está expuesto a la depredación. Okay. De acuerdo al anterior, ¿qué tipo de interacción presentan los jilgueros? Mutualismo. Mutualismo sería que algo sea mutuo, que hagan todos a la vez sin preocuparse por lo que esté pasando y no pendientes que se los vayan a comer, ¿verdad? Parasitismo no son parásitos. Ahí quitamos eso. Comensalismo, o sea, un ser comensal es un ser que comparte, ¿verdad? Que distribuye, bueno, casi no se dan los animales, pero que coman uno primero y el otro después. Es competencia. Comamos rápido porque nos come algo. En otras palabras, es la C. Considere la siguiente información sobre relaciones interespecíficas. El bosque de Plus se forma parte del Parque Nacional Volcán Irazú y se encuentra en Tierra Blanca, Volcán del Irazú. Para llegar se debe tomar el cruce a la izquierda, se entra por el Sanatorio Durán. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál relación específica se presenta entre eucalipto y especies vegetales? 46. Vamos a ir rápido porque voy a llegar a las 50 para prácticamente tengan todo el examen resuelto, ¿verdad? Lea la siguiente información relacionada con la interacción de seres vivos. Al asociarse los hongos con las plantas, esto incrementa su eficiencia en la toma de nutrientes del suelo. A partir de la información anterior se puede concluir que la relación entre el hongo y la planta es mutualidad. Considere el efecto de la interacción de las siguientes relaciones. Perro, pulgas del perro, pulga, perro, anémona, conchas, aves, ¿verdad? De acuerdo a lo siguiente, ¿cómo se considera el efecto de la interacción de cada ejemplo? Según la simbología en orden respectivo. Compare los siguientes ejemplos relacionados con las interacciones de los seres vivos. Esa es la 49, jóvenes. La avispa esmeralda pincha con su cogemos las cucarachas, le mete los huevos, eso lo vi en National Geographic, y ellos crecen ahí y hacen zombie al pobre animal hasta que ellos salen de él y ya no tiene vida. Una hembra se aparea con varios machos en caso de la jacana, ¿verdad? La hembra de esa especie deja los huevos en nidos que destruyen los machos, que construyen los machos, ¿verdad? Considere la siguiente información. La enfermedad transmitida por un mosquito, de lo anterior, eso es el texto completo, ¿verdad? De lo anterior, ¿cuál es el cantón que tiene más tasa de incidencia del chikungunya? ¿Verdad? Como les dice,
Como les decía al principio de los videos, la intención es poderles ayudar lo máximo que se pueda. Yo hago la explicación de las 50 primeras porque en bachillerato todos los exámenes son de 70 y son larguísimos. Solo español es de 50, entonces opté por hacer los videos de las primeras 50 todas las materias. Es un placer enorme en nombre del Señor. Espero que les sea de mucha utilidad. Y lo más importante, con mis antologías ustedes pasan de la manita de Dios y cualquier duda o consulta, pues de eso se trata, ayudarnos, ¿verdad? Bendiciones, nos vemos. Chao.